bienvenida al economista Augusto de la Torre, quien es profesor de la Universidad de Columbia. Él es profesor en la ciudad de Nueva York. Entendemos que se encuentra al momento en Washington. Es director del Centro de Investigaciones de la Reforma UDLA en Quito. Trabajó por 20 años en el Banco Mundial y en los últimos 10 años fue economista jefe para América Latina del Banco Mundial. Además, fue gerente del Banco Central del Ecuador durante el periodo 1993-1996 en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Queremos tratar con este experto en economía en general y que sigue muy de cerca el pulso de la economía ecuatoriana sobre la situación política y económica del país, la coyuntura que vivimos cuando hoy se instala una mesa de diálogo para estudiar una nueva propuesta de decreto del gobierno que hace énfasis en la focalización de subsidios. Economista de la Torre, muy buenos días. Ante todo, quisiéramos comprobar que estamos con una buena señal de ida y de retorno. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días, Gustavo. Espero que me escuchen bien. Yo les escucho perfectamente. Perfectamente. Estamos con una comunicación al 100%, le escuchamos y le vemos en perfectas condiciones. Acláreme nada más la duda que tengo. Usted está en Washington al momento. Exacto. Yo vivo en Washington, aunque doy clases en la Universidad de Columbia en Nueva York. Perfecto. Sabemos que usted, además de sus actividades académicas que tiene allá, actividades profesionales también, sigue muy de cerca el pulso del país, particularmente de la economía. Estos son días realmente no solamente para escribir artículos, para escribir libros sobre lo que ha sucedido en Ecuador, pero cuéntenos en términos generales cómo ha visto este vertiginoso proceso que se ha desarrollado en los últimos 12 días. Mire, le debo confesar que he visto los eventos en el Ecuador con mucha tristeza, con enorme preocupación, con gran consternación, porque es inaudito, insólito y sin precedente que el país haya sido sometido a 11 días de terror, en donde la gente tenía miedo de que sus casas sean invadidas, los negocios temerosos de que sus sembríos sean destruidos. En la sierra ecuatoriana se destruyeron las plantas que producen leche, los sembríos de flores. Hubo daños de tremenda importancia a la propiedad pública y a la propiedad privada. Este tipo de violencia expresa, demuestra lo frágil que es nuestra democracia, lo débilmente armadas que están nuestras instituciones y la falta de canales de comunicación democráticos en donde la gente pueda expresar sus quejas, sus descontentos y canalizarlos por la vía del debate público y no del vandalismo y del saqueo. Entonces yo veo lo que pasa en el Ecuador con una enorme preocupación y tristeza. Creo que el gobierno, la violencia que le tuvo al gobierno, le ha dejado al gobierno con muy pocas opciones. Y aquellos que tuercen la mano al gobierno son minorías que tienen visiones parciales de lo que está pasando en la economía. El gobierno, me parece a mí, había presentado lo que desde el punto de vista técnico era un plan muy razonable para ir resolviendo los problemas de las finanzas públicas. Ahora el gobierno tiene muy pocas opciones y creo que tenemos que tomar muy en serio que para el futuro este tipo de acciones le están empujando al gobierno a situaciones en las que se pone en peligro la estabilidad misma de la economía y la viabilidad de la economía en el futuro. Economista de la Torre, estamos en una situación muy seria. Antes de entrar al análisis del escenario actual, contemporáneo de hoy en día,
Bien vale la pena escuchar de usted una visión de lo que ha sucedido en el último periodo, los últimos 10 o 15 años en Ecuador. Cómo ha ido desarrollándose nuestro país, cómo ha ido creciendo, cómo se ha ido manejando la política, la economía, los equilibrios o desequilibrios sociales que nos han traído hasta este momento. Bueno, en síntesis, lo que pasó es que el Ecuador tuvo la bonanza petrolera más extraordinaria de su historia, que arrancó en el 2004 más o menos y que duró hasta el 2014. Y esa bonanza, que no tuvo nada que ver con nuestra lucidez o con nuestra capacidad de hacer buena política económica, fue simplemente un regalo de la naturaleza, porque el precio del petróleo subió a $100 por barril y China entró a la economía mundial y demandó toda suerte de productos y materias primas, lo cual dio un jalón tremendo a las economías. Y este periodo de bonanza, el Ecuador, a diferencia de otros países como Perú y Chile, el Ecuador lo desperdició. Se gastó toda la lotería de una manera irresponsable, desmedida. Entonces, al terminar el gobierno de Correa, nos quedamos con un gasto público inmenso, el más alto de todos los países en relación a la economía del país, el más alto que de todos los países de la región y uno de los más altos del mundo para países emergentes. Ese gasto solo se podía financiar con un petróleo a $100. El petróleo cayó, al colapsar el precio del petróleo nos quedamos con unos ingresos cortos, muy cortos frente a los gastos. El gobierno del presidente Moreno le toca enfrentar esta situación. Y entonces, inicialmente se enfrenta mediante endeudamiento. Un endeudamiento caro, difícil, y se trata de financiar ese enorme gasto con deuda hasta que llega un punto en que, con responsabilidad, el presidente Moreno elige un nuevo gabinete económico que empieza a trabajar en cómo se repara este edificio económico que está tan mal parado. Y en eso siempre hay que tomar decisiones difíciles. Y para eso se eligen los gobiernos, para que los gobiernos puedan pensar en el conjunto de la economía y encontrar caminos para resolver estos problemas. Para eso elegimos gobiernos. ¿En qué medida... puede ser que no nos guste lo que hacen. ¿En qué medida, economista de la Torre, se justifica por el pasado reciente la reacción social del pueblo ecuatoriano a que no sea exclusivamente el pueblo el que tenga que pagar, que llevar en sus hombros los costos de reparación de un mal manejo de la economía ecuatoriana en la última década y media? Nunca tiene que pagar solo un grupo social los costos de las equivocaciones económicas. Y todo programa económico tiene que estar dotado de un esfuerzo de ser lo más equitativo posible. Entonces, usted tiene tres opciones cuando tiene un problema fiscal. Reduce el gasto. El gobierno ha reducido de manera drástica el gasto de inversión. Tal vez puede reducir más el gasto corriente. Bueno, entonces tendría que despedir gente. Si el gobierno despide gente, va a salir un grupo de la sociedad a oponerse y decir, a mí me están haciendo pagar todo y no al resto de la economía. El gobierno puede subir impuestos. Cuando sube impuestos, otros grupos de las sociedades van a decir, bueno, no me suban a mí, suban al otro. El gobierno puede cortar un gasto que es muy ineficiente, que es el subsidio al precio de los combustibles. De todas las opciones que tenía el gobierno, esta quizás era la más equitativa. Porque, a ver, dígame usted, ¿quién se ha beneficiado de 40 años de subsidios a los precios de los combustibles? ¿Acaso esos subsidios nos han dado mejor educación? ¿Nos han dado mejor salud? ¿Acaso el subsidio al precio nos ha permitido tener un aire más limpio? ¿Acaso el subsidio al precio de los combustibles nos ha permitido crear bienes públicos? No. ¿A dónde ha ido ese subsidio? Durante 40 años el subsidio al precio de los combustibles ha ido a los ricos que pueden calentar sus piscinas de manera más barata o pueden manejar sus carros lujosos con gasolina a precio de gallina flaca. Ha ido a los contrabandistas que se llevan una buena parte del subsidio cuando sacan el combustible a los países vecinos. Ha subsidiado la producción de cocaína en el sur de Colombia. Un ministro colombiano hace poco nos mostraba que la mayor parte de los centros de producción de cocaína se han movido al sur de Colombia porque ahí tienen el insumo barato.
el combustible es el 30% de la producción de cocaína. Entonces, una buena parte del subsidio ha sido contrabandeado para financiar la producción de cocaína fuera del país. O cuando tienes el precio de la gasolina subsidiada, necesitas tener monopolio estatal de la distribución y la refinación de gasolina. Entonces, para poder sostener un precio subsidiado de la gasolina, hemos creado un monopolio de una refinería estatal que ha sido una fuente de corrupción. Entonces, el subsidio ha ido para financiar la corrupción en la refinería y los que la manejan y los que importan los combustibles. La refinería, como es un monopolio, produce combustibles de mala calidad. Entonces tenemos un diésel y tenemos una gasolina con plomo de bajo octanaje que envenena el aire del país y genera problemas de salud. Dígame usted, ¿a quién y en qué medida el país se ha beneficiado de tener el subsidio al precio de los combustibles? Entonces el gobierno ahora propone, eliminemos el subsidio al precio de los combustibles porque es un mal subsidio y lo reemplacemos con un subsidio directo a los que necesitan. Entonces, tratemos de subsidiarle el bono de desarrollo. Tratemos de encontrar una manera de subsidiar el transporte público, con lo cual el subsidio, la sociedad decide a dónde va el subsidio. Entonces, de todas las medidas que tenía el gobierno para arreglar su problema fiscal, quizás la más equitativa, políticamente muy difícil, obviamente, pero quizás la más equitativa era reemplazar un subsidio horrible, que es el subsidio al precio del combustible, por un subsidio directo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que... ¿Con qué nos quedamos? Nos quedamos con una mayoría de la población que está tratando de hacer política pública. La política pública uno le pasa al gobierno. Para eso elegimos gobierno, por eso tenemos que elegir bien. Pero ahora, economista de la Torre, lo que hemos visto del gobierno ecuatoriano, hablando ya del corto periodo o del periodo más reciente, hablando del gobierno de Lenín Moreno, es un gobierno que tuvo muy poca movilidad en materia de economía. Lo que más hizo fue endeudarse hasta llegar a la coyuntura de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para entonces ponerse a pensar en que había que tomar otras medidas que no sea el simple endeudamiento. Sin duda, cuando tú tienes un problema en donde tus ingresos no te cubren tus gastos, no te queda otro remedio que endeudarte. La deuda es el residuo. No es que los gobiernos quieren endeudarse, sino que los gobiernos no pueden no endeudarse cuando tienen un hueco fiscal. Entonces la deuda es el residuo y el país va a tener que seguir viéndose forzado a endeudarse mientras no resuelva su problema fiscal. Entonces yo les pregunto a todos aquellos que han salido a la calle a protestar, ¿qué proponen? ¿Cuál es su propuesta? ¿Seguirse endeudando? ¿Dejar al gobierno con la deuda? Ellos no son el gobierno. Nosotros podemos estar en la oposición, podemos tener todo desacuerdo posible con el gobierno, pero si queremos tener otras decisiones, nombremos un gobierno distinto por los canales democráticos. Pero una vez que un pueblo elige a un gobierno, al gobierno le da la enorme responsabilidad de manejar los asuntos públicos, le pide que sea transparente, le pide que tenga rendición de cuentas, pero le da la responsabilidad y le da la autorización para que tome decisiones en nombre del país. El gobierno puede ser mal gobierno, pero me parece que lo que el gobierno del presidente Moreno estaba tratando de hacer era tratando de tomar decisiones a nombre de todo el país. Puede ser que a unos les guste menos y a otros no, y tenemos el derecho de salir a protestar, pero no de alterar el orden público y generar violencia y saqueo. ¿Qué opina usted, entonces, economista ahora, Augusto de la Torre, sobre... Sí, ¿qué opina usted... Perdóneme, tenemos un pequeñísimo desfase y dificulta un poco el diálogo a distancia, pero vamos a tratar de superarlo con su paciencia y también nuestro intento de una mejor coordinación desde acá. ¿Cuál es su opinión sobre la satanización que se hace, no solamente en Ecuador, en muchos países del mundo, sobre la intervención del Fondo Monetario Internacional en economías que están en problemas? A ver. Empecemos diciendo que el Fondo Monetario Internacional ha cometido muchas equivocaciones, no necesariamente malintencionadas, en varios episodios de reformas económicas. Pero eso no quiere decir que el Fondo Monetario sea el culpable de los desajustes cometidos por los gobiernos nacionales.
El Fondo Monetario en el mundo es una especie de fuerza de bomberos, que es una institución que se creó después de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a que los países puedan reparar sus desajustes internos con más financiamiento externo. Y en ese acuerdo, los países acuden al Fondo Monetario y dicen, mire, yo necesito financiamiento para poder salir de donde estoy. Y el Fondo Monetario le dice, ok, te voy a dar financiamiento, pero dime cómo vas a salir del hueco o de los problemas que tienes. Y ahí se llega a un acuerdo. Idealmente esos acuerdos deberían ser diseñados en la mayor parte por los países, y me parece que el Ecuador propuso al Fondo Monetario un programa razonable. Creo que el Fondo Monetario debió haber dado más tiempo para que el país pueda de manera más gradual ajustar sus finanzas públicas. Puede ser que ahí haya un error, pero como sin el Fondo Monetario, el Ecuador tiene que arreglar sus problemas. Cuando tienes al Fondo Monetario, al menos tienes financiamiento barato y de más largo plazo. Entonces, esa es la razón por los países van al Fondo Monetario cuando hay un incendio. Y las sociedades equivocadamente le culpan al Fondo Monetario del incendio, cuando el Fondo Monetario es parte de la fuerza de bomberos. Y los bomberos no siempre hacen un trabajo excelente, pero son los bomberos. Entonces, la satanización del Fondo Monetario parte de un muy mal entendido de cómo funcionan las cosas. Entonces, los ecuatorianos que no les gusta lo que hace el gobierno necesitan ser propositivos, necesitan primero entender lo que está pasando. Entonces, eso requiere de educación, de diálogo. Lamentablemente, tenga usted, por ejemplo, tome el caso de los indígenas. Los indígenas obviamente sienten en carne propia si el diésel sube. Entonces ellos necesitan expresar su desacuerdo con esta medida, pero deben decir entonces ahora cómo arreglamos las cosas. Si ellos quieren ser parte de la nación, necesitan proponer una solución nacional. Y para eso necesitan dialogar y entender y aprender, y necesitan hablar con más economistas. Se rodean de un solo economista que tiene ideas extremistas y fanáticas y es poco pragmático, que anda asustando a la población con afirmaciones que son absolutamente erróneas. Y los indígenas tienen derecho a hablar con ese economista, pero nosotros, los otros economistas y los indígenas, tenemos la obligación de también hablar. Los indígenas no son ningunos tontos. Ellos necesitan, como cuando uno va al doctor, necesitan una segunda opinión. Y entonces, el problema que tienes ahora es que tienes un grupo minoritario de la sociedad que no tiene un entendimiento cabal de lo que está pasando con toda la macroeconomía y que está haciendo política económica. ¿Cuál es el problema de Ecuador, el problema actual, el que intenta resolver Lenín Moreno? Un hueco fiscal que se ha dicho está en el orden de los 4.500 millones de dólares, hay que aclararlo, para este año, que pretendía resolverlo aproximadamente un 50% con el decreto 883, que ha quedado a fojas cero. ¿Cuál es el problema y qué posibles soluciones podrían darse, que deberían partir ya el día de hoy o planteárselo en estas mesas de diálogo? A ver, mira, cuando tienes que hacer política económica tienes varios objetivos en mente y tienes que tratar de conciliarlos. Entonces, el gobierno tiene 3 problemas económicos importantes y urgentes. El primero, tiene que resolver el problema fiscal para no seguir endeudándose tanto, para cada vez ir reduciendo más y más la capacidad de endeudamiento. Segundo, tiene que hacer cosas para que la economía empiece a generar empleo y salga del estancamiento. Y tercero, tiene que hacerlo de tal forma que la balanza de pagos y las cuentas externas puedan recibir dólares e ingresos de dólares que le ayuden a la economía a ir para adelante. Es muy difícil hacer las cosas de manera que los tres objetivos sean cumplidos, pero hay que tener los 3 en la cabeza. Entonces hay que hacer el ajuste fiscal de una manera que no nos dañe mucho el crecimiento. Por eso, la eliminación del subsidio al precio de los combustibles era, de todas las medidas fiscales, la menos enemiga del crecimiento, la más compatible con el crecimiento. Y hubiera sido compatible con la equidad si hubiera sido sustituida por subsidios más directos. Y ahora tenemos un impasse terrible ahí, y espero con ansiedad que los indígenas tienen la obligación ahora de colaborar en un nuevo decreto que reemplace el que se acaba de suspender. Porque si no, ¿qué otras opciones tienes?
ir a la asamblea pidiendo un aumento del IVA o un aumento de otros impuestos, o recortar dramáticamente el gasto corriente despidiendo a miles y miles de empleados públicos o reduciendo el sueldo de los empleados públicos. No tienes más opciones, esas son. En el crecimiento hay que hacer muchas otras cosas, incluyendo la reforma laboral, pero mira lo que ha pasado en la parte externa. Como resultado de la violencia de los últimos 11 días, la percepción de cuán riesgoso es el Ecuador ha subido tremendamente. El país estaba con una percepción de riesgo que estaba cayendo. La prima de riesgo, lo que los economistas conocemos como la prima de riesgo país, que se lo puede ver todos los días en la pantalla de Bloomberg, que se conoce con el nombre del ENVI. Todo país tiene un ENVI, que es una especie de medida de la percepción de qué tan riesgoso es ese país comparado con otros. Bueno, la percepción del riesgo país ha subido tremendamente. Y yo me imagino que a lo largo del día vamos a ver que está en la estratosfera. ¿Qué implica eso? Que el costo del capital para la economía en su conjunto, no solo para el gobierno, para el sector privado, el costo de capital en el Ecuador es 3 veces el costo de capital que tiene Chile o que tiene Colombia. Entonces, si queremos nosotros que vengan dólares, que haya inversión, que haya generación de empleo, tenemos que bajar esta cosa que se llama el riesgo país. Y la única manera de bajar este riesgo país es comportándonos como una república democrática que resuelve sus problemas democráticamente y que no acude a la violencia para canalizar sus descontentos. Hay economista de la Torre. Hay economistas de la Torre un eje transversal que ha sido planteado por los sectores indígenas, exigido al gobierno de que se focalicen los subsidios, de que se sectorice el efecto de las medidas. ¿Es esto posible? ¿Es posible lograr correctivos en la economía ecuatoriana de la dimensión que persigue el gobierno con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y al mismo tiempo lograr un poco de equilibrio interno a través de medidas como la focalización o los efectos dirigidos de diferente manera a diferentes sectores de la economía y de los niveles socioeconómicos de este país? Claro que se puede, pero estamos perdiendo esa oportunidad. Esta era la oportunidad dorada para salir de 40 años de adicción a un subsidio que financia la cocaína, la producción de cocaína, el contrabando, que fomenta la corrupción en la refinería estatal, que favorece a los ricos. Este era el momento de sustituir eso por un subsidio focalizado. Y esa era la propuesta del gobierno. Yo lo que esperaba es que los indígenas digan, aquí está nuestra oportunidad. Ok, entonces arreglen los precios de los combustibles, pero ayúdennos con el transporte público, ayúdenos con la producción agrícola de los tractores. Y si hubiera podido tener una solución sencilla, por ejemplo, imagínense esta situación. Se crea una tarjeta magnética. En esa tarjeta magnética se les da a todos los que reciben el bono de desarrollo y a todos los indígenas que están en el censo ecuatoriano. Esa tarjeta magnética puede tener un monto de dinero X. Y con esa tarjeta magnética, la persona que tiene derecho a esa tarjeta magnética califica porque es pobre, porque es vulnerable, porque está desventajado, puede ir a comprar el combustible en la gasolinera y simplemente la pasa por un dispositivo, o puede usarla para pagar el pasaje del transporte interurbano. Ese es un subsidio focalizado que va a la gente que lo necesita. Pero no tenemos por qué dar el subsidio a los productores de cocaína en Colombia o a fomentar la corrupción en la refinería o para calentar las piscinas de los ricos. Entonces, era la oportunidad dorada de tener un esquema más equitativo. Y hemos dado pie atrás en eso. Entonces, ahora la responsabilidad de los indígenas es volver a encontrar la focalización del subsidio. Los indígenas están empujándole al gobierno a que regrese al sistema regresivo, injusto, de un subsidio al precio que beneficia a todos los que usan ese bien al precio de gallina barata, que son incluso la mafia del narcotráfico. Entonces, ¿qué hay de equidad en eso? ¿Qué equidad social, de qué equidad social estamos hablando? Es una victoria pírrica. Es dispararse en el propio pie. Los indígenas se están disparando en el propio pie porque tuvieron oportunidad de focalizar los subsidios y ahora están volviendo a entregar los subsidios al contrabando o a entregar los subsidios a la ineficiencia.
y a la inequidad. Quisiera consultarle también, economista de la Torre, sobre un argumento de convicción, o quizá deberíamos hablar más bien de una amenaza que se la ha utilizado también como argumento en el marco de este amplio debate que se vierte en el Ecuador. Y aquí surge un personaje que usted no lo mencionó por el nombre, pero entendemos que se refiere al economista Pablo Dávalos, quien estuvo hasta hace muy poco como asesor del alcalde de la capital de la República. Entendemos que tras las declaraciones que se hicieron virales, hechas en un medio de comunicación de Internet, Ecuador Inmediato, un medio que, dicho sea de paso, fue muy afín al gobierno del presidente Correa, alarmó a los ecuatorianos porque señalaba que si se llega a concretar en la práctica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la dolarización se pondría en riesgo. Le voy a rogar su paciencia para compartir con el público un pequeñísimo extracto de lo que señaló el economista Pablo Dávalos, que hoy en día está posiblemente integrando la mesa que se sentará el día de hoy para discutir los alcances del nuevo decreto. Escuchemos a Pablo Dávalos y retornamos enseguida con usted. Los empresarios ven que las expectativas de crecimiento son mínimas, retiran su dinero y como este momento se liberaliza la balanza de pagos, ¿qué significa liberaliza? Que no cuesta nada trasladar recursos desde el Ecuador al extranjero, empieza la fuga de capitales. El momento en que empieza la fuga de capitales, el país empieza a quedarse sin Ahora sí ya liquidez. lo tengo claro. Ahí nomás. Hasta ahí nomás. Con fuga de capitales un país se queda en el desastre. Y eso es lo que el Fondo Monetario y la carta de intención están proponiendo. Entonces ahí le entendí. Eso es la desdolarización. Exacto, desdolarización. Esa es. O sea, se llevan todos los dólares y le dejan al Ecuador sin moneda y sin recursos. Pero es más grave porque van a decir, para financiar la dolarización vamos a tener que vender la infraestructura pública. Entonces, si queremos sostener la dolarización, le van a decir al país, no nos queda otro camino que vender las hidroeléctricas, que vender la seguridad social, que vender toda la infraestructura que se construyó en los últimos 10 años. Es una infraestructura que le costó al país como 50.000 millones, pero producto de las circunstancias y la desesperación. Bien, Pablo Dávalos abundó en este tipo de conceptos y dejó sentada la amenaza de que si se cumplía con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en consecuencia venía la dolarización. La dolarización que al escuchar esto a los ecuatorianos nos preocupa, pues sabemos que la dolarización ha servido precisamente como camisa de fuerza para que no vayamos a desastres más grandes como el que ha vivido Venezuela, por ejemplo, pues es una camisa de fuerza en materia de manejo monetario que podría haberse hecho por los gobiernos que se han sucedido en la última década y algunos años más. ¿Cuál es su opinión? ¿Hay reales amenazas sobre este tema, el de una desdolarización del Ecuador, economista de la Torre? Mire, me toca decir que Pablo Dávalos está tan equivocado que me parece que está tan perdido como una gaviota en Bolivia. Es cierto lo que él dice, que una salida masiva de capitales puede debilitar la dolarización y forzarle a un país a desdolarizarse. Pero el modo como se evita que salgan los capitales es asegurándose que tengan interés de venir al país y de quedarse en el país. Por eso es que la política económica tiene que hacerse con equidad para incorporar a los grupos más vulnerables al progreso económico, pero sin asustar al que invierte. O sea, si uno quiere mantener la dolarización, tiene que atraer dólares al país. Cuando uno pone murallas para que no salgan los dólares, lo que termina pasando es que no entran los dólares. ¿Quién va a traer plata al país si sabe que después no la puede sacar? Entonces, si queremos que la dolarización funcione, tenemos que ver a Panamá. Panamá tiene la cuenta de capitales abierta. Es un país que está creciendo rápidamente, que está organizándose en torno a las ventajas geográficas y al canal, y la dolarización en Panamá ha sido muy compatible con el crecimiento porque hay una cantidad enorme de inversión extranjera en infraestructura, en centros de servicios, en la ampliación del canal, en centros, en servicios legales, en servicios contables.
La dolarización, para que funcione bien, necesita tener esta apertura y esta atracción a la inversión. Entonces, el señor Dávalos, con sus ideas, lo que nos ayuda a hacer es a desplazar el capital. Los inversionistas que le escuchan al señor Dávalos no quieren venir al país. Entonces, el señor Dávalos lo que nos está haciendo es debilitando la dolarización. Mire usted que si el gobierno, pensemos en una experiencia que es la de Argentina, que era un país que tenía una cosa parecida a la dolarización, que era la convertibilidad. Les llegó un punto en que no pudo arreglar su déficit fiscal, no podía pagar sueldos, no podía pagar a los proveedores, el gobierno estaba sin liquidez. En un sistema dolarizado, un gobierno no puede imprimir dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la situación fiscal se vuelve inmanejable? Que los gobiernos no quieren, pero les toca empezar a pagar a los proveedores con papelitos, con un pagaré por aquí, otro pagaré por allá. Y es así como puede desmoronarse la dolarización. Entonces, lo que necesitamos para que la dolarización se fortalezca es atraer inversión, asegurarse que los dólares quieran venir al país, que los dólares de los ecuatorianos que están en Miami regresen al país porque hay oportunidades de inversión que generan empleo, que los dólares de las grandes empresas multinacionales del mundo que quieren producir le vean al Ecuador como un sitio donde se pueda producir. La dolarización necesita de dólares, necesita que los dólares entren al país. Y si queremos tener un país que funcione y la dolarización que funcione, necesitamos tener un país que atraiga la inversión. Ahora, para atraer la inversión tenemos que también ser un país ordenado, tenemos que también ser un país equitativo. A los inversionistas les gusta llevar plata a Costa Rica, porque en Costa Rica hay una clase media que funciona, la desigualdad no es tan grande, la desigualdad es muy reducida, el país es ordenado democráticamente, tiene altos niveles de educación, entonces Intel o los productores de equipos médicos van a Costa Rica, pero los productores de equipos médicos no van a Honduras. Los productores de chips para las computadoras no van a Honduras porque en Honduras hay demasiada tensión, desigualdad social. Entonces, parte de la atracción a la inversión es tener un país equitativo, pero un país que vaya tramitando sus problemas de desigualdad de manera democrática. Entonces, esta idea de asustarle a la población, no puede haber una aberración, una equivocación tan grande como decir que el programa del Fondo Monetario quiere la desdolarización. Es justamente todo lo contrario. Mire, una de las condiciones que el país acordó con el Fondo Monetario Internacional era restablecer los balances protegidos del Banco Central para que el gobierno no pueda echar manos de los dólares que son dólares privados, que es lo que hizo el presidente Correa cuando le saqueó al Banco Central dólares que no le pertenecían al gobierno y que le pertenecían al sector privado a través de los depósitos que la banca tiene en el Banco Central. Entonces el Fondo Monetario dice, eso puede debilitar la dolarización. El país está de acuerdo y acuerda con el Fondo Monetario hacer cambios legales para restaurar y blindar de mejor manera el balance del Banco Central y poder irlo reparando. ¿Cómo puede decir el señor Dávalos que eso es una intención de desdolarizar, cuando lo que está tratando de hacer esa reforma legal, que debería ir al Congreso pronto, es fortalecer la capacidad de que el Banco Central sea un custodio de la dolarización y que no sea víctima del saqueo de gobiernos que dan manotazos desesperados y se roban los dólares de otros lados? Ahora, economista de la Torre... Yo no entiendo cómo los indígenas, que son gente muy inteligente, solo les escuchan a un economista y no hablen por lo menos con 10 y lleguen a conclusiones más pragmáticas y razonables de qué es la verdad, de por dónde va el razonamiento más sensato. ¿Qué amenazas se ciernen sobre el país, economista de la Torre, si es que no se logra resolver el problema del déficit fiscal en el marco del nuevo decreto que empezará a discutirse el día de hoy? Bueno, hay escenarios que pueden ser tétricos. O sea, este año está cubierto. Afortunadamente, el gobierno hizo bien las cosas y estaba tratando de reducir el déficit fiscal y aseguró fuentes de financiamiento para cubrir este año. Entonces, de algún modo u otro, este año vamos a poder, creo yo que vamos a poder salir porque hay algo de financiamiento. Pero el próximo año, ¿cómo vamos a financiar la situación fiscal?
No vamos a poder endeudarnos a este nivel de riesgo país que tenemos, que el riesgo país del que fije el costo de capital para el país. No vamos a poder hacerlo. Entonces, podríamos llegar a situaciones en las que el gobierno se ve, digamos, empujado a no poder pagar sus deudas, que a entrar otra vez en nuevo default, lo cual sería una tragedia para el país. La economía entraría en una espiral de estancamiento y de recesión horrible, con problemas serios de empleo. Entonces, los escenarios pueden ser muy malos. Y por eso es que tenemos que tomar esta situación con seriedad. Por eso es que los indígenas tienen que pensar en el país, más allá de su identidad cultural. Tienen que pensar cómo hacemos que este país sea viable, que este país pueda generar empleo, que este país pueda volver a crecer, que este país sea atractivo para el inversionista que tiene todo el mundo para invertir. ¿Por qué va a venir al Ecuador un inversionista si es que tiene todo el mundo para invertir? Entonces, si queremos que el país funcione, necesitamos darle al gobierno los instrumentos para que vaya reparando los problemas que se generaron en el gobierno anterior, aunque nos duela, encontrar de que esto sea lo más equitativo posible y asegurarnos que nos volvemos un país que, como Panamá atrae, o como Costa Rica, o como Chile, atraen la inversión nacional e internacional, sin la cual no se puede generar actividad económica y empleo. No hay otro camino. ¿Qué le dice a usted, economista de la Torre, el hecho que se dio ya en este año y que irá agudizándose en los próximos, de que el servicio de la deuda pública de Ecuador supera ya la inversión en salud y educación? Así es. Y el subsidio a los precios de los combustibles, dependiendo de cuál sea el precio internacional, está entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. Entonces, todos los años desperdiciamos entre 2.000 y 3.000 millones de dólares en el regalo a la corrupción, al mal manejo de la refinería, en el regalo a los productores de cocaína en Colombia, en el regalo a los ricos que calientan sus piscinas con gas subsidiado. Entonces, si no arreglamos este problema, el endeudamiento es la única opción, pero lo que me da la impresión a mí es que incluso la opción de endeudarse se nos está cerrando, porque con la subida del riesgo país, el costo del endeudamiento está en los cielos. Entonces, la situación para mí es dramática, y si no nos ponemos de acuerdo, vamos a terminar con una economía en soletas. Imagínese ya simplemente levantarse después del daño que ha causado la violencia de los últimos 11 días, de la interrupción de los procesos de producción, del transporte de bienes de una ciudad a otra, etc. Ese daño ya es un daño que nos va a costar en la economía en este año. Pero imagínese que no podamos recuperarnos de ese daño porque simplemente no tenemos opciones para tomar política pública. No tenemos opciones para reducir el déficit fiscal porque nadie quiere que se reduzca el déficit fiscal. No tenemos opciones para atraer inversión porque nos hemos vuelto un país al cual los inversionistas le tienen terror. Si nos vamos en ese camino, terminamos muy mal. Culminemos. Entonces, yo ahora sí invito a la opinión pública, a los indígenas, a los líderes políticos, a los líderes empresariales, a pensar en el país y no solo en su bolsillo. Si el gobierno tiene que negociar con cada interés, con los indígenas tiene que negociar una cosa, con los de la ALFUT tiene que negociar otra cosa, con los profesores tiene que negociar otra cosa. Cada uno va a pedir lo que le interesa a cada uno. Pero para eso tenemos gobierno. La república se organiza así. La república elige un gobierno para que el gobierno, sujeto a la transparencia y sujeto a la rendición de cuentas, piense en el país como un todo. Y yo debo decir que el presidente Moreno lo ha estado haciendo. Desde cualquier punto de vista, está haciendo un esfuerzo enorme de pensar en el país como un todo. Le estamos quitando al presidente Moreno y al gobierno la capacidad de gobernar. Y como nadie gobierna, nadie propone alternativas, todos juntos nos estamos caminando como un país de locos hacia el precipicio. Esto hay que detener. A mí me duele el país.
y estoy muy preocupado por el camino por el que vamos. Nunca pierdo la esperanza. Y hago ahora un llamado a los indígenas a que nos den un decreto razonable, un nuevo decreto, un decreto en donde volvamos, que los precios de la gasolina y del diésel sean los precios internacionales, los precios a los cuales se puede importar esa gasolina, y que encontremos un camino de subsidiar focalizadamente a la gente que necesita. Ese es el desafío que tienen ahora aquellos que quieren hacer política pública. Pues si quieren hacer política pública, o le dejan que el gobierno haga política económica, que es lo razonable, o si quieren hacer algo, pues háganlo. Yo me siento mucho más representado por un gobierno que quiere hacer el bien público que por una minoría indígena que se arrogó, a través de esta presión, se arrogó el derecho a formular política económica. No puede ser que se haga así la cosa, pues, o sea, yo ahora creo que la única salida que tenemos es volver a un decreto de eliminación de los subsidios al precio sensato, volver a un sistema de distribución de combustible normal que nos elimine el contrabando, que elimine el subsidio al narcotráfico, que le abra a la competencia la refinación de la gasolina, y que a cambio de eso haya subsidios focalizados al transporte público y a la gente pobre. Esa es, para mí, creo que es el único camino hacia adelante. En ausencia de ese camino, yo pienso que en el 2020 tendremos una situación económica inmanejable. Aunque ya lo ha hecho a lo largo de su alocución, economista de la Torre, le dejamos de una reflexión final dirigida a los actores de esta sociedad diversa de Ecuador con respecto a esta compleja situación por la que atraviesa el país. Mire, en el país tenemos que acostumbrarnos a dialogar y a aceptar las reglas de juego de la República. Las reglas de juego de una república democrática son pocas, pero son muy importantes. La primera es que la gente tiene el derecho soberano a elegir un gobierno. Debemos elegir bien, pero una vez que elijamos un gobierno, al gobierno le damos la responsabilidad enorme de velar por el bien público, con transparencia y con rendición de cuentas, pero tenemos que darle al gobierno la capacidad de gobernar. Si le hemos elegido para que gobierne y le damos esa responsabilidad, tenemos que dejarle gobernar. Un elemento de gobierno es hacer política económica. La política económica a veces requiere de la aprobación de la Asamblea y a veces requiere de decisiones del gobierno. Nos gusten o no nos gusten, si no nos gustan, protestamos, pero no frenamos la formación de política económica. Entonces ahora necesitamos devolverle al gobierno la capacidad de gobernar y de hacer política económica. Esa política económica no va a ser popular con todo el mundo. Y los economistas tenemos la obligación de debatirla, de razonar sobre ella, de dar argumentos pro e en contra, de hacernos nuestras propias ideas, pero si queremos comportarnos como país, tenemos que darle al gobierno la capacidad de hacer política económica. Si le quitamos al gobierno la capacidad de hacer política económica, nos quedamos con desgobierno. ¿Quién hace la política económica si no es la del gobierno? ¿Lo van a hacer los indígenas? ¿Lo van a hacer los sindicatos? ¿Lo va a hacer el señor Dávalos? No, nadie les eligió a ellos. Puede ser que hayamos elegido bien o mal, pero una vez elegido el gobierno tiene el derecho, la obligación y tiene que tener la autoridad de hacer política económica. Muchas gracias, economista de la Torre, por habernos atendido. Han escuchado al economista Augusto de la Torre. Él es profesor en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, uno de los economistas con más amplia experiencia en temas de finanzas nacionales e internacionales. Trabajó por 20 años en el Banco Mundial, fue economista jefe para América Latina del Banco Mundial, además gerente del Banco Central del Ecuador.